información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana en punto, acaba de cambiar el reloj, 8 de la mañana con 1 minuto en este martes 29 de octubre de 2019, le agradezco que esté en su teléfono celular, en su tableta, en su computadora de escritorio, en su portátil, su PC portátil, en esta enorme y grandiosa y amplia, profunda plataforma que es Face, a través del cual se transmite este espacio que se llama La Sociedad y que está en la plataforma de Comunicadores MX. Estamos también en YouTube, también eches un clavado. Interesante ahí lo que vamos a tener. Vamos a platicar con dos personas muy interesantes. En el caso de una, realizó un trabajo periodístico interesantísimo. Dice, nada más de antojo el texto, dice: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? Esa pregunta seguramente es la que se hacen miles, millones de mexicanos, y no solo de mexicanos, prácticamente yo creo que cualquier persona esté ubicada allá en el continente asiático, aquí en Latinoamérica, en los mismos Estados Unidos, se hacen esa pregunta una y otra vez de forma directa o indirecta: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? Las circunstancias de las sociedades modernas prácticamente nos obligan a trabajar una buena cantidad de horas. Muchas personas, y los mexiquenses sabemos de ello, por supuesto, todos aquellos que viven en la zona de Tultitlán, Tecámac, Tecatepec, que salen muy temprano, a las 4:30, 5 de la mañana, se despiertan, desayunan algo en casa, se toman su vehículo o toman el servicio público de pasajeros, el camión, y se trasladan a los grandes centros laborales, como ubicados por supuesto en la Ciudad de México. Aquí en el Valle de Toluca no se diga, es la misma circunstancia. Y vaya, prácticamente las jornadas laborales son enormes, son largas, son arduas. En aquella zona los mexiquenses salen muy temprano y literalmente regresan a dormir a la casa, porque acaba la jornada laboral, se suben al metro, se suben a la combi, al microbús, a la vagoneta, al camión, y regresan a las zonas habitacionales que rodean a la Ciudad de México, prácticamente quizás a cenar algo y a dormir. Y al otro día la dinámica es la misma. Y de ahí la pregunta es: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? Vamos a platicar de ese tema más adelante. En tanto, Veneranda Mendoza está en la línea telefónica y que nos tiene su reporte. Vene, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la legislatura local, pidió serenidad a los vecinos que se oponen a la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en el Parque La Pila, llamó a la sensatez y al diálogo y confió en que el tema se resuelva durante las reuniones regionales de seguridad entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además de ofrecer, si así se considera oportuno, la mediación de la Cámara de Diputados. El además coordinador del grupo parlamentario de Morena aclaró que la decisión no es definitiva, por lo que debe haber flexibilidad y disposición de las partes involucradas. Habremos de platicar, dijo, con las diversas instancias, por qué no se remite exclusivamente esta decisión a el gobierno municipal, sino tiene que ver con el gobierno federal y estatal.
Y en su caso tendrá que pasar por la legislatura dependiendo del estatus del terreno por el que se vaya a decidir. En general, indicó, son muchos los factores que inciden para tener una decisión determinada. Aunque no descalificó las manifestaciones de rechazo, Hernández González no descartó que detrás de las protestas haya intereses ajenos que intentan sorprender a la gente. El morenista aclaró que la definición del sitio para el cuartel no es competencia de la legislatura, pero se evaluará si tiene o no intervención con el objetivo de calmar los ánimos para que se pueda dialogar y se dé la mejor respuesta a los ciudadanos. Quiero llamar a la cordura, manifestó, a la sensatez, a que nos sentemos en la mesa de diálogo. Si nos respetamos, podemos tener interlocución. Si tenemos diálogo, vamos a alcanzar acuerdos, pero para ello, serenémonos, es la invitación que hacemos los diputados y diputadas de la legislatura, según lo apeló. El morenista aclaró que la autorización de la legislatura solo se requiere si la donación se da a través de la figura de la desincorporación, pero no por comodato. Cabe destacar que ha sido a través de esta última figura jurídica, el comodato, que municipios como Ecatepec, Tecámac, Tultepec, Chicoloapan, Amazpec y Zumpango han cedido espacios para la instalación de la Guardia Nacional en sus territorios. Pues así está este conflicto en la pila. Pues Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, considera que el diálogo es el que debe dar la salida, Eduardo. Sí, sin lugar a dudas, Veneranda, perdón, cuando hay diferencias, en este caso entre autoridad y algunos habitantes, sobre algún tema en específico, pues sí, hay que hacer política. Todos aquellos que saben el tema dicen que no es viable un conflicto de largo plazo y por el contrario es viable el diálogo, en tanto busquen puntos de coincidencia y quizás, como dicen los políticos, en aquellos aspectos donde hay diferencias, pues tratar de llegar a un arreglo, a un acuerdo, obviamente que convenga a ambas partes o que convenza a ambas partes, pero sí, por supuesto, ahí es prácticamente a dialogar en este conflicto que tienen algunos vecinos del conjunto habitacional La Pila, conocido como La Pila, en Metepec, tienen enfrente a las autoridades municipales que están dando las facilidades para que el gobierno federal establezca es una especie de dormitorio, ni es base de operaciones, sino es una especie de dormitorio donde llegarían prácticamente a descansar, a dormir los elementos de la Guardia Nacional. Recordar, Veneranda, que prácticamente durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, expresidentes de este país, pues la mecánica no era buscar unas instalaciones para que fueran a descansar y quizás a ingerir algún tipo de alimento. Los elementos de la Policía Federal destacados no solo en el Estado de México, sino en diferentes entidades. Tú misma y tu servidor fuimos testigos de cómo prácticamente los hoteles estaban colmados por elementos de la Policía Federal, que sí realizaban operaciones en Valle de Toluca y en algunas otras latitudes del Estado de México. Llegaban, dormían, desayunaban o cenaban y salían a sus actividades o los operativos. Ellos se trata de evitar, obviamente, para que no represente un gasto, porque pues por los hoteleros encantados, ¿no? Que vengan los policías porque les ocupaban prácticamente todo el hotel. Y eran hoteles de 4 o 5 estrellas ubicados aquí en Valle de Toluca. Es un gasto importante para las arcas del gobierno federal. Y quizás con este nuevo esquema se trata de establecer zonas dormitorio, habrá que decirlo así, para los elementos que están destacados en alguna entidad, que no solo sucede en el Estado de México, sino pues prácticamente va a ser en todo el país. Y vamos a ver a qué acuerdos llegan con esta convocatoria que hace Maurilio Hernández, que es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, a vecinos de La Pila y autoridades municipales de Metepec a que tengan un diálogo y por supuesto acuerdos en zona conocida como La Pila, donde del 100% de este parque se pretende emplear el 10% únicamente para este propósito. Pero en fin, estamos muy atentos, Veneranda. Gracias.
Pendientes, buen día, saludos. Un hasta luego a nuestra compañera Veneranda a la 1:00 con Luis Pantoja Ríos. Seguramente tendrá temas de interés de lo que es especialista Veneranda Mendoza, que es la política. Y decía yo que vamos a platicar con una investigadora del INCO, pero también vamos a platicar y sobre temas de seguridad más adelante, con el coronel retirado Gustavo González Valdés, sobre pues prácticamente el tema de coyuntura que ha venido estando presente en medios tradicionales y prácticamente en las plataformas digitales de información como es esta. Es el operativo fallido que tuvo el gobierno federal precisamente para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y que se le detuvo y que luego se le liberó. Eso lo tendremos al final de este espacio que se llama La Sociedad. En tanto, ya está en la línea telefónica Fátima Macé. Le comentaba yo que el título del trabajo de la pieza periodística me encantó. Y prácticamente va en el sentido de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y decía yo, Fátima, gracias por tomar la llamada, que es una pregunta que yo creo, o un cuestionamiento que no se hacen los mexiquenses, los mexicanos, sino todo aquel habitante, sea de Colombia, sean los europeos, los asiáticos, los estadounidenses, porque cada vez más invertimos mucho de nuestro tiempo, de nuestras 24 horas del día, en actividades laborales, obviamente para ganarnos la vida, para tratar de vivir de cierta manera con calidad de vida, y ello pues nos distrae de nuestras actividades familiares, personales, y muy bien lo plasmas en esta pieza periodística. Gracias, Fátima Macé. Hola, buenos días, un gusto estar contigo en el programa. Pues nada, de preguntarte de entrada, ¿cómo surge este tipo de indagatorias, de exploración, de investigaciones para hacer un trabajo de estas características y donde ustedes se hacen un cuestionamiento muy interesante desde mi muy particular punto de vista? ¿Cómo surge, Fátima, el planteamiento? Mira, esta investigación surge a partir de que vemos que hay empleadores en México que sin tener un requisito legal han adoptado prácticas de integración vida-trabajo. Estas prácticas son muy generales, pero son maneras de flexibilizar o permitir que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades personales sin poner en riesgo su trabajo. Y lo que vemos es que pareciera que ya empieza a ser un movimiento, ¿no?, dentro de México, pero todavía los podemos llamar a estos empleadores innovadores o pioneros, porque no es una práctica generalizada. Hasta la fecha, y lo que nos dijimos en INCO fue, vamos a investigar qué es lo que están haciendo estos pioneros, por qué tomaron esta decisión y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado. Y ha sido muy interesante ver que la conclusión general es invertir en los trabajadores es un ganar-ganar para todos, porque con acciones relativamente sencillas, digo, hay una gama muy grande de lo que se puede encontrar, pero incluso desde acciones muy sencillas puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y si están bien diseñadas esas acciones, entonces son costo efectivas para los empleadores. La vía directa es que se traducen en una menor rotación del personal, y con ello pues se generan ahorros en reclutamiento, capacitación y otra serie de efectos económicos que pueden ser muy interesantes. Y esto pues empata perfectamente con la entrada en vigor de la norma 035, porque digamos que el juego cambia. A partir del miércoles 23 de octubre, todos los centros de trabajo, desde un trabajador hasta infinito, tienen que tener ya un programa de prevención de riesgos psicosociales. Y este tipo, nuestra investigación en realidad, pues lo que trata de hacer es convencer a los empleadores que este requisito legal, si está bien implementado, puede tener efectos trascendentales dentro de su personal y sus familias. Y además, que no necesariamente, no hay que asustarse, ¿no? Al final del día, este tipo de prácticas pueden ser benéficas para todos, pero hay que implementarlas con cuidado. Hacías ahí en el trabajo que está disponible en su plataforma digital del INCO.gov.org, perdóname, la gran cantidad de horas que los mexicanos dedicamos a actividades laborales y que de cierta manera pues prácticamente muchos salen de los hogares desde muy temprano. Lo decía yo, caso Estado de México, todos aquellos mexiquenses que viven en zona de Catepec, Tecámac, Tultitlán, Coacalco, Tultepec,
que salen muy temprano desde sus hogares, que llegan a sus centros laborales, en la gran mayoría ubicados en la Ciudad de México, hacen su jornada laboral y que de regreso, tú lo sabes y lo padeces todos los días con el molesto tráfico, pero pues hay que transitar en él y regresar a sus hogares literalmente a dormir. Alguien se preguntaría, ¿eso es vivir? ¿Verdaderamente eso es vivir? Y yo creo que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos un problema estructural, al margen de lo que nos compartes con las nuevas implementaciones que trae la ley y que deberá implementar la Secretaría de Trabajo junto con los empresarios y los industriales y en fin, todos aquellos que tienen y que son dueños de grandes corporativos o de pequeñas empresas, pero que a su vez tendrán que brindar todo tipo de garantías para que los trabajadores, lo mencionas muy bien, hagan su actividad de manera a gusto. Fátima. Totalmente. Mira, el punto que comentas creo que es cercano al corazón de todos los mexicanos. Vivir en México es complicado. Las jornadas laborales son muy largas, en promedio trabajamos 45 horas a la semana, pero en realidad la ley laboral te permite hasta 48 horas a la semana, sin contar las 9 extras que te puedes echar, si te lo requieren tus patrones y tú decides hacerlo. Además, es una tendencia ya urbana. El tema del tráfico, por la manera en la que han crecido las ciudades y por el privilegio, digamos, que les hemos dado a los automóviles. Entonces, eso complica todos los traslados y más allá de eso, las rentas en el centro, en la mayoría de las ciudades son muy caras. Entonces, cada vez si no accedes a un nivel de ingreso considerablemente elevado, pues tus opciones de vivienda son cada vez más alejadas de los centros de trabajo. Entonces, este tipo de realidades creo que son complicadas. Los centros de trabajo, y aquí sí hablo de los empresarios, del sector público, del sector privado, del sector público desde visto como empleador, ¿no? Sí. No necesariamente son responsables de este contexto tan complicado que hemos dejado que se salga de control en México, pero creo que sin duda, dado que los trabajadores pasan entre 8 y 10 horas en sus centros de trabajo, sí tienen un cierto grado de poder o de impacto, ¿no? Y en la medida en la que estos centros de trabajo permitan que se reduzca el estrés por las mismas condiciones de sus trabajos, puede permitir que las personas pues identifiquen las mejores estrategias para lidiar con lo demás. Y realmente hay muchas formas. Mira, encontramos prácticas que me parecen súper interesantes, como por ejemplo, en una cadena de tiendas, que a los trabajadores que trabajan en tiendas que están alejadas de las zonas de transporte público, porque eso es una realidad en muchas ciudades, ¿sí? La empresa les da un apoyo institucional financiero para poder encontrar formas alternativas para llegar a su trabajo diario. Y esto pues sin duda le quita una pequeña carga a ese estrés. Otro tipo de prácticas que hemos visto también en trabajos operativos es el tema de los horarios escalonados. En una planta productiva es muy difícil que haya una flexibilidad como se entiende en una oficina, como cualquier o trabajo en casa o solamente trabajar algunas horas y el resto compensarlas en casa. Ese tipo de cosas en una planta productiva es muy difícil, pero probablemente para un trabajador, si movemos su hora de entrada y le permite que lleve a sus hijos a la escuela o al espacio infantil, su panorama puede cambiar profundamente. Este es el tipo de cambios que creemos que se pueden hacer. Hay, como te decía, hay una gama enorme, así como pueden haber acciones que son relativamente baratas y que no implican una transformación de la operación en los centros de trabajo. Hay otras que son más costosas, pero también tienen grandes beneficios, como serían las licencias extendidas de maternidad y de paternidad, que incluso pueden lograr cambios culturales trascendentales, ¿no? Pero creo que en la manera en la que se encuentren las acciones que necesita cada centro de trabajo es en la medida en la que va a cambiar la calidad de vida de esos trabajadores. Sí, y yo creo que la invitación, más allá de que el extraordinario aporte que hacen a estar haciendo una radiografía de cómo hoy están las jornadas laborales y todos los problemas que ello acarrea
porque pues, prácticamente uno dedica una buena cantidad de nuestras 24 horas del día al trabajo. ¿Y dónde quedó la vida personal? ¿Y dónde quedó la vida familiar? Pues prácticamente es inexistente para muchos mexiquenses y mexicanos en general. Me agradó mucho la palabra y creo que engloba todo, la palabra que aportan en este texto titulado Vivir para trabajar o trabajar para vivir, que dice desequilibrios. Y por supuesto que jornadas tan extensas y tan molestas en muchas ocasiones generan desequilibrios de todo tipo. Pues Fátima, te agradezco que hayas tomado la llamada y por supuesto, como siempre, todas las piezas y investigaciones que hace el IMCO están disponibles en su plataforma digital, ¿verdad? Así es, y es una invitación para el auditorio a que revisen nuestros materiales. Creo que pueden encontrar cosas muy interesantes y sobre todo que no olviden realizar los diagnósticos que requiere la implementación de acciones que realmente pueden ser efectivas para sus trabajadores. Sin lugar a dudas, y no estoy seguro que estás pensando no solo en los grandes corporativos donde colaboran miles de personas, sino también en las pequeñas empresas, que quizás en una de esas se puede hacer el trabajo desde casa frente a una computadora y no hay necesidad, digamos, de que haya el traslado del hogar hacia la oficina, porque totalmente. Ella involucra pues un desembolso económico, molestias para estar en el tránsito, y si uno puede ser productivo gracias a las tecnologías desde el hogar y obviamente con una buena supervisión de que en verdad se haga el trabajo, pues ahí pudieran cambiar drásticamente las cosas para bien, tanto para el empleador como para el trabajador. Así es, hay mucho que se puede hacer. Fátima, gracias, excelente martes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fátima Macé es coordinadora de proyectos del IMCO, en esta asociación civil que se dedica pues, prácticamente a hacer investigaciones de todo tipo, desde carácter político, económico, social, y ese que es el último caso, esta la social, donde aporta siempre hallazgos interesantes y temas para reflexionar, para que nos preguntemos, digamos, si pudiéramos bajarle un poco al estrés. No digo yo de trabajar menos, pero sí dar todas las facilidades a aquellos que tienen un negocio y que están al frente de una empresa donde quizás trabajan 100, 500, 50, 30 personas, y brindar todas las facilidades para que su estancia sea lo más a gusto, lo más agradable y lo más productivo, por supuesto, y ello con el objetivo de que no se descuide el aspecto familiar y el aspecto personal. 8 de la mañana con 22 minutos en este espacio que se llama La Sociedad, que se está transmitiendo por YouTube y también por la plataforma de Facebook, en estos nuevos medios distintos a los tradicionales. Hoy la comunicación ya no solo se hace a través de radio, prensa escrita o televisión, sino también, y afortunadamente más amplia, más profunda, con mayor diversidad a través de plataformas digitales. Vámonos a otros temas. Yo le decía que íbamos a platicar también del operativo fallido que se registró por parte del gobierno federal para detener a Ovidio Guzmán, es el hijo de Chapo Guzmán, usted lo sabe, pues, prácticamente está sentenciado a cadena perpetua de por vida el Chapo Guzmán allá en los Estados Unidos, pero sus hijos, dicen algunos, siguen haciendo de las suyas, siguen orquestando el crimen organizado y ya que le digo, el operativo fallido en Sinaloa, específicamente en Culiacán, y para esto le pedimos al coronel retirado Gustavo González Valdés que nos obsequiara su opinión sobre este tema. Coronel, gracias por tomar la llamada. Eduardo, te escucho muy mal, discúlpame, te escucho, se oye muy mal tu voz. A ver si ahí le pedimos al ingeniero que podamos mejorar la comunicación para que yo lo escuchemos perfectamente por acá, ¿verdad? Quizás hay que se pueda ubicar porque está en su teléfono celular, no sé si anda en tránsito, el coronel retirado Gustavo González Valdés, que le pedí que nos obsequiara su visión, su opinión, su reflexión sobre el operativo fallido que se registró allá en el estado de Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, y que por cierto va a tener repercusiones y pudieran ser de grandes dimensiones. Ahí, coronel, ¿cómo me escucha?
Pues te oigo un poquito mal, no sé si tú me escuchas bien. Lo escuchamos perfectamente bien, por acá. No hay problema. Lo escuchamos perfectamente. Le preguntaba que cuál es su opinión sobre este operativo fallido y si la polémica está en que si se tomó la decisión correcta. Una vez que ya estaba detenido, ahora sí que déjeme ponerlo así, el objetivo ya estaba detenido y por el amago, por la amenaza que hizo este grupo criminal de estar generando desorden que pudiera acabar con la vida de muchas personas allá en esa ciudad de Culiacán, el gobierno federal dio la orden de soltarlo y liberarlo, coronel. Sí, mira, yo creo que se ha hablado demasiado sobre los pros y los contras de este operativo. Uh-huh. Yo veo ahí algunos aspectos que indudablemente nos dicen que realmente falló también una planeación correcta, ¿verdad?, de la situación, que no se calcularon los efectos, que no se tomaron en cuenta realmente algunos factores que deberían de haberlo hecho, ¿verdad? Desgraciadamente estamos en una situación en donde el mismo presidente de la República, hay que reconocerlo así, con sus propias actitudes, uh-huh, con su limitación a que las Fuerzas Armadas y todas las instituciones de seguridad pública apliquen la ley como corresponde, una ley que él mismo aprobó el 27 de mayo o promulgó el 27 de mayo del presente año, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Realmente él mismo con sus actitudes, como te lo decía, está propiciando que la delincuencia alcance otros niveles. Yo entiendo que la delincuencia se siente protegida. Lo que pasó ahora en ese día, el día 17, fue algo que en mi vida lo había visto, ni siquiera lo habíamos visualizado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente la delincuencia estaba de alguna forma, vamos a decir, en cierto modo sometida, o en cierto modo actuando de una manera en donde no hacía una ostentación de su agresividad y de su violencia. Ahora hubo un factor que propició todo esto. Indudablemente que con lo que está pasando el Chapo Guzmán allá en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos, uh-huh, era obvio que no iba a permitir, como seguramente se lo dijo a su compadre, el Mayo Zambada, ¿verdad?, de que pues su hijo, por ninguna circunstancia, ninguno de sus hijos, fuera a Estados Unidos. Y entonces hicieron lo que jamás hubiéramos pensado. Digo, mover a tantas personas de esa forma como lo hicieron, fue precisamente también una falla de las instituciones de seguridad pública que no visualizaron lo que podía venir. El mismo vamos a decir, la ley nacional, uh-huh, del uso de la fuerza les obliga a las instituciones de seguridad pública que para hacer una detención, en su artículo 21 lo dice muy claramente, deben de hacer una planeación consciente, buscar cuál es la forma de resistir de la persona que se va a prender, cuáles son las capacidades con las que puede responder, las características físicas del lugar. Veo que no se utilizó ni la tecnología ni los instrumentos técnicos, operativos, lo necesario precisamente para cubrir cualquier eventualidad en ese operativo, Eduardo. Uh-huh. Yo creo que hubo una falla indudablemente, pero no sé si pensar si fue una falla deliberada o no. Desde su muy particular punto de vista, hay que ubicar esto dentro de un contexto político también. Uh-huh. Bien sabemos que los candidatos para el 2021 de Andrés Manuel López Obrador para el gobierno de Sonora, uh-huh, son el secretario Durazo y Ana Gabriela Guevara. Ninguno de los dos ha crecido políticamente. Durazo, como no ha podido hacer las cosas que realmente necesita para poder crecer políticamente, seguramente vieron ahí una oportunidad, ¿verdad?, ante la aprehensión o la detención de Chapo, para crecer políticamente y darle, a través de la Guardia Nacional, darle la fuerza que él requiere para irse de candidato a Sonora. Yo creo que manejar determinados argumentos políticos en beneficio personal, exponiendo la vida de muchas personas, exponiendo la vida de gentes inocentes,
Yo creo que eso no se vale, no es correcto, Eduardo. Realmente estamos viviendo una situación que muchas personas todavía se siguen atreviendo que esta es una guerra. No es cierto, esto no es una guerra. Entiéndanlo, señores, esto no es una guerra, eso es una mentira. La guerra, para que se pueda declarar una guerra entre dos países beligerantes, hay requisitos, hay formas de hacerlo. Además, los combatientes respetan las reglas de la guerra, y una de ellas, que lo que hicieron los delincuentes ahora, la toma de rehenes, los castigos, las amenazas, como tú lo dijiste hace rato, homicidios, mutilación, todo eso no se puede hacer en una guerra, y son cosas que frecuentemente los delincuentes realizan. Amenazar a toda una población en la forma que lo hicieron, aterrorizar, porque fue terrorismo. Con eso también se violó el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del terrorismo, del homicidio doloso y otras cuestiones que nos denotan que violaron la ley flagrantemente. Desgraciadamente, como te vuelvo a decir, las actitudes del señor presidente de la República, en donde ha limitado la actuación del ejército y de las instituciones de seguridad pública, esto ha permitido que se engrandezca la delincuencia. La delincuencia se siente de alguna forma protegida. ¿Por qué? Porque saben precisamente que el presidente de la República le ha ordenado expresamente, a pesar de que la misma ley nacional de uso de la fuerza lo contempla, el señor presidente también está violando la ley nacional del uso de la fuerza, al no permitir que las instituciones de seguridad pública actúen correctamente. Desde su muy particular punto de vista, adelante. Alfonso Durazo, coronel retirado Gustavo González Valdés, Alfonso Durazo, titular de la seguridad en este país, tendría que estar renunciando. Ya lo ha comentado que no, pues obviamente no, pero quizás la presión llegue a tal grado que opte el presidente por retirarlo del gabinete, o desde su muy particular punto de vista son gajes del oficio. Fue un operativo que fracasó, quizás el que vendrá tendrá éxito, pero ¿cuál es su mirada? ¿Tendría que renunciar o tendría que tener otra oportunidad? Mira, indudablemente que un desastre operativo de esa naturaleza, indudablemente que por calidad moral tendría que renunciar. Pero desgraciadamente, conociendo también al señor presidente, él no va a permitir eso. En su obcecación, en su necedad y en su, de alguna manera, obsesión de no caer precisamente en lo que se podría suponer un error de su parte, haberlo designado, no lo va a hacer nunca. ¿Por qué? Porque no quiere quedar mal consigo mismo. Y por otro lado, pues es uno de sus candidatos al gobierno de Sonora. Son los dos candidatos que tiene. De alguna forma lo tiene que hacer crecer, aunque moralmente y profesionalmente debería de renunciar. Durazo es una persona que es reconocido por todos como una persona totalmente inexperta, sin ninguna calidad profesional para tener el cargo que ostenta. Toda su vida Durazo ha sido un oportunista en todas partes, desde Colosio, estuvo con Calderón, estuvo con Fox, ha tenido cargos en los cuales se ha involucrado de alguna forma gracias a su oportunismo. Entonces, es una persona que para este cargo no tiene la experiencia necesaria. Estamos jugando con la inseguridad del país. Pues coronel Gustavo González Valdés, retirado por supuesto del Ejército Mexicano, le agradezco que haya tomado la llamada y que nos haya obsequiado alguna reflexión, por supuesto, y su opinión en este tema. Y si nos permite, pues seguimos abordando el tema de seguridad, pero ya más adelante sobre el Estado de México. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto, Eduardo. Excelente martes. Hasta luego. Hasta luego. Usted escuchó pues las reflexiones de un experto en temas de seguridad, toda su vida dedicada a las Fuerzas Armadas, coronel retirado Gustavo González Valdés, vecino por cierto aquí de Valle Toluca y muy avesado en temas de seguridad, ha ocupado diferentes cargos, también le sabe a la política por supuesto, y también ha encabezado corporaciones de seguridad de carácter privado, toda una trayectoria, toda una vida dedicada a los temas de seguridad. 8:33 minutos, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión, ya no nos
echamos un clavado ahí con lo que dice López Obrador en las mañaneras, estaba hablando relativamente del tema que estamos abordando, estaba presentando prácticamente todo lo que están haciendo las instancias de salud y las instancias de seguridad para tratar de disminuir el consumo de drogas sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Estaba Hugo López-Gatell, usted lo sabe, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y traen todo un esquema ahí enfocado a advertir a la población, a los mexiquenses, a los mexicanos, los riesgos que involucra estar consumiendo algún tipo de sustancias ilegales, entiéndase cocaína, hashish, marihuana, psicotrópicos, en fin, el punto es bajarle el consumo de la droga a ciertos sectores de la población mexicana que tienen altos grados de consumo y de acuerdo a las estadísticas van para arriba, y ello por supuesto pues fortalece a las bandas del crimen organizado, porque de ahí es ahora sí que ahí es su gran mina de oro, ¿no? La comercialización de droga a nivel de ras de piso y eso genera fortunas para la delincuencia organizada. Y se quieren ir a las causas, y las causas es tratar de evitar que se consuman drogas en nuestro país, pues traen todo un esquema. Ya nos echamos un clavado, pero hubo toda una explicación sobre estas tareas, y que por cierto uno de los programas pilotos arrancó en Ecatepec, municipio mexiquense que tiene un problemón de inseguridad y también de consumo de todo tipo de drogas. 8:35, a la 1 de la tarde está Luis Pantoja Ríos en su espacio de análisis. Su servidor Eduardo Alonso le agradece y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en esta misma plataforma. Hasta luego.